Buenos días, hermanos. La verdad es que para mí es un placer, como siempre, estar aquí después de tanto tiempo. A ver, querría compartir, ya que tengo esta oportunidad, pues un breve mensaje sobre cuál es el significado verdadero y auténtico de la Navidad. A ver, la Navidad, amigos míos, es la fiesta más importante. Es la fiesta más importante del mundo. Y es la más importante porque incluso donde tienen pena de muerte o cárcel por ser cristiano, también se celebra la Navidad. Yo he tenido el privilegio de estar en países donde se encarcela a la gente por ser cristiano, aunque algunas veces son verdaderas sentencias de muerte por el trato que tienen en la cárcel. Y en esos países, incluso donde he tenido el privilegio de estar predicando el Evangelio de una manera clandestina, he visto cómo se celebra la Navidad, aunque sea de una manera descafeinada, con arbolitos, Papá Noel y los adornos típicos de Navidad. Hermanos míos, la Biblia dice que no debemos creer bajo ningún concepto a cualquier espíritu, cualquier cosa que nos digan. No debemos creer eso. Y no deberíamos creerlo porque, hermanos míos, siempre deberíamos preguntarnos, por ejemplo, en este caso de la Navidad, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? ¿Cómo vamos a celebrar el día de Navidad? Y os pregunto esto y os digo esto porque realmente muchos las celebrarán con baile, borracheras y todo tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. E incluso otros haciendo maldades y fechorías. Y bueno, ya en el mejor de los casos, algunos tendrán la Navidad como el momento perfecto para reunir a toda la familia en torno a un buen pavo, en torno a polvorones, que están muy buenos, tal vez cantando villancicos y posiblemente bebiendo un poquito de anís, que dicho sea de paso está muy bueno. Pero fíjate que yo no sé cómo vas a celebrarla tú. Voy a decirte cómo debería celebrarse. Pero voy a decirte algo, que si vas a celebrar la Navidad lejos del significado que Dios le quiso dar, te equivocarás. Y te equivocarás porque la Navidad no tiene absolutamente nada que ver ni con polvorones ni con Papá Noel, sino con el gran amor de Dios para con los hombres. Ese es el significado de la Navidad, el gran amor de Dios para con los hombres. Fíjate lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que el amor de Dios fue tan sumamente grande que nos regaló a su Hijo Jesucristo en el día de la primera Navidad. Y fijaros en lo siguiente, que esas palabras que acabamos de leer del texto bíblico, ese de tal manera amó Dios al mundo, nos dan a entender que no hay inteligencia humana ni tampoco inteligencia artificial que sea capaz de medir cuál es la grandeza del amor de Dios. Porque como dice la Biblia, ese amor está por encima del conocimiento humano y de cualquier inteligencia artificial que utilicemos los hombres. A ver, ¿qué significa entonces la Navidad? Insisto, ¿qué significa entonces la Navidad? La Navidad significa el gran amor de Dios para con los hombres. Pero a pesar de eso, la Navidad también significa comunicación. Y significa comunicación porque Dios quería comunicarse. Dios quería comunicarse de una manera especial. Él se había comunicado muchas veces y a través de los tiempos, a través de los profetas, pero en el día de Navidad auténtica, hace aproximadamente unos 2000 años, Él quiso comunicarse a través de su Hijo en la primera Navidad. Él quiso, insisto, comunicarse a través de su Hijo. Y tenemos que saber esto, que Jesús no vino a fundar ni a inventar ninguna religión, sino que Él vino para abrir el único camino a Dios. Jesucristo vino para que tú y yo pudiéramos ser y estar llenos de una vez por todas de lo que verdaderamente teníamos necesidad. ¿De qué teníamos necesidad? De estar llenos de Dios. De estar llenos de Dios, hermanos míos. Por lo tanto, tenlo muy presente, que Cristo nació en un pesebre, murió en una cruz y resucitó de entre los muertos para que hoy pudiéramos conocer el auténtico, verdadero
significado de la Navidad. El auténtico y verdadero significado de la Navidad, y que pudiéramos celebrar esa Navidad teniendo un encuentro real y verdadero con Jesucristo y no con una religión, ya que ese es el significado con la Navidad, un encuentro real y verdadero con Jesucristo. Ahora, aunque la Navidad signifique comunicación, que lo significa porque Él quería comunicarse, Dios quería comunicarse con nosotros, la Navidad también significa regalo. Significa regalo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nuestros padres, así de esa manera tan simpática y entrañable, nos hacían regalos el día de Navidad, o aquí en España con la tradición, el Día de los Reyes? ¿Te has preguntado alguna vez el porqué de esa tradición de que hemos regalado, nos han regalado y seguiremos regalando cositas, principalmente a los niños, por Navidad? Bueno, pues fijaros que aunque no lo sepamos, esa simpática costumbre apunta al gran regalo que Dios hizo al mundo a través de Jesucristo y en el día de la Navidad. Por lo tanto, hermanos míos, deberíamos celebrar la Navidad con gratitud y por gratitud a Dios, porque nos regaló lo más grande que tenía, a su Hijo Jesucristo. Y deberíamos celebrar la Navidad con gratitud porque la Navidad es la historia de amor más grande que la humanidad jamás ha conocido ni conocerá. Y el protagonista de esa historia no es otro sino el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque fijaros, ¿quién entendería, insisto, quién entendería la grandeza de un amor que es capaz de hacerse pobre para enriquecer a sus súbditos, a los demás? ¿Te haces a la idea de que el Rey de Reyes se hiciera pobre para enriquecer a los demás, para enriquecernos a nosotros? Porque eso es lo que sucedió. Fíjate lo que dice la Biblia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, a través de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Por lo tanto, amigos míos, en Navidad celebramos el gran regalo del amor de Dios para con los hombres. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Quién sería aquel niño para que su nacimiento fuera de tanta importancia como para que lo tuviera que celebrar toda la humanidad? ¿Quién sería aquel niño? Pues la respuesta tendríamos que ir a buscarla al libro del profeta Isaías, hace unos 650, 750 años. Ahí tendríamos que buscar la respuesta. Fíjate lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 6 y el versículo 9. Porque un niño nos es nacido. Está hablando de Jesús y está profetizando que 700 años aproximadamente después nacería Jesús. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se le llamará, escuchad, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vaya títulos con los que se conocería a ese niño. Jesús, hermanos míos, Jesús fue admirable. Jesús fue admirable. Y fue admirable porque admirable fue en todo y especialmente en su nacimiento. Y admirable fue su nacimiento porque Dios rompió todas las barreras de la comprensión humana y de la ciencia, pues para que el Hijo de Dios naciera, solamente hizo falta el vientre de María y el Espíritu Santo de Dios. No hubo hombre por medio. No hubo hombre por medio. Admirable fue su nacimiento, hermanos míos, pero admirable también fue su vida. Y admirable fue su vida porque nadie ha vivido una vida tan santa como la que vivió Jesús, como la que vivió el Hijo de Dios. Él sanó a los enfermos, dio la vista a los ciegos, dio de comer al hambriento, resucitó a los muertos y jamás pasó una factura por los servicios que Él prestaba a sus semejantes, a las personas. Admirable fue su vida, pero admirable también fue su muerte. Y amigos míos, admirable también fue su muerte porque nadie tuvo una muerte como la de Jesús. Nadie tuvo una muerte como la de Jesús, a pesar de que Él muriera entre dos personas que también fueron crucificados, dos personas que fueron crucificadas de la misma manera que fue crucificado Jesús. Pero insisto, nadie tuvo una muerte como la que tuvo Jesús, porque mientras que tú y yo, y esos que murieron a su lado, vamos a morir por nuestros pecados,
porque vamos a morir por nuestros pecados. Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. E insisto, nadie tuvo una muerte como la de Jesús, porque por increíble que parezca, Él disfrutó, fijaros lo que voy a deciros porque esto es de locos, Él disfrutó y saboreó cada segundo de su muerte como jamás podríamos imaginar. Pero por favor, que nadie me malinterprete, porque no estoy diciendo que no le dolieran los clavos cuando le clavaban en la cruz, porque los gritos de dolor que daría posiblemente romperían los tímpanos de Dios, el Padre. Pero fíjate lo que dice la Biblia con referencia a su muerte. Fíjate lo que dice la Biblia sobre la muerte de Jesús. Porque por el gozo que fue puesto delante de Jesús, Él murió en la cruz sin que le importara ni el sufrimiento, ni la deshonra, ni la vergüenza que pasaría. Y fijaros, yo entiendo que algunos piensen que es de locos decir que Cristo saboreó cada segundo de su muerte. Yo entiendo que es de locos pensar eso, pero fijaros, el gustazo que Jesús tenía era porque ya desde la cruz estaba viendo a cada uno de los que se convertirían a través de los siglos, a todos y cada uno de los que se salvarían. Y posiblemente estaba viendo a algunos de los que podían salvarse aquí, en este día. Y ese fue el gustazo que sintió Jesús. Y cuando el Padre le mostró ese gozo que le fue puesto delante de Él, dijo: papaíto, voy a la cruz, sin dudarlo. Admirable fue su muerte, pero admirable, hermanos míos, también fue su resurrección. Y admirable fue su resurrección porque la Biblia dice que era imposible que Jesús hubiera permanecido en la tumba, que la muerte lo hubiera retenido. Porque si así hubiera sido, ni yo estaría aquí hablando en este día, ni tú estarías ahí sentado escuchando, o tal vez por las redes sociales, viéndome. No estaríamos aquí en este día si Jesús no hubiera resucitado, si hubiera permanecido en la tumba. Y hermanos míos, os digo esto porque de un Cristo muerto, como por ejemplo Buda, Confucio y otros fundadores de religiones, de un Cristo muerto podríamos recibir buenas enseñanzas, pero nunca recibiríamos el poder para enfrentar la muerte con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Escucha con atención lo que Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero fijaros que Jesús no solo fue el admirable, no solo era el admirable, no solo es el admirable, sino que también es el consejero. Y es el consejero porque nadie, absolutamente nadie, dio los consejos que dio Jesús. Consejos que transformaron vidas, consejos que salvaron a millones de personas a través de los tiempos, y consejos que podrían salvarte a ti si aceptas todos esos consejos y los aceptas de todo corazón. Pero Jesús no solo fue el consejero, sino que también es el Dios fuerte. Y Jesús es el Dios fuerte porque Él y solo Él fue capaz de levantarse de la tumba, y porque Él y solo Él tiene poder para salvarnos por la eternidad si nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador. Pero Jesús no solo es el Dios fuerte, sino que también es el Padre eterno. Jesús es el Padre eterno. Y es el Padre eterno porque Jesús es el Padre de la eternidad. Y esa eternidad es capaz de convertirla en vida eterna para ti y para mí si nos entregamos a Él y nos entregamos de todo corazón. Pero, hermanos míos, Jesús no solo fue el Dios fuerte y el Padre eterno, sino que también es el Príncipe de paz. Él es el Príncipe de paz. Y es el Príncipe de paz porque aunque muchos hombres, fijaros, aunque muchos hombres han sido premiados y galardonados con el Premio Nobel de la Paz, ni la suma de todos los que han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz podrían llegar a la paz que Cristo transmite y seguirá transmitiendo en el presente y por toda la eternidad. Y os digo esto, amigos míos, porque la paz que Cristo da, como dice la Biblia, es la que sobrepasa todo el entendimiento humano, y como me gusta a mí decir, y toda inteligencia artificial. Y por último, pues Navidad
también significa, este es uno de los significados, yo diría que desde mi punto de vista el más importante. Navidad también significa que hay que mirar a la cruz. Navidad significa que hay que mirar a la cruz. Y hay que mirar a la cruz porque celebrar la Navidad sin mirar a la cruz es la peor creencia que el diablo podría poner en nuestras mentes porque tendría consecuencias eternas. Y hermanos míos, celebrar la Navidad implica mirar a la cruz porque si bien es verdad que Jesús nació y comenzó su vida en Navidad, también acabó en una cruz. También acabó en una cruz. Y fijaros, aunque en la cruz veamos, porque así fue, la imagen de un Cristo derrotado, destrozado, vencido, humillado y abandonado de Dios, el Padre, que incluso tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquella imagen de Cristo iba a traer la mayor bendición que la humanidad jamás ha conocido ni conocerá: salvación, perdón y vida eterna. ¿Sabes por qué Jesús padeció esa muerte tan horrible? Insisto, ¿sabes por qué Jesús quiso padecer y fue a dar su vida con esa muerte tan horrible? Pues porque el Padre le machacó como el que pisa una cucaracha o como quien pisa la uva para sacar hasta la última gota del mosto, del zumo. Y le machacó porque la Biblia dice que Jesús fue molido por nuestros pecados, que el castigo para que tú y yo tuviéramos paz lo sufrió Él, y que por su muerte tú y yo seríamos salvados. Y le machacó porque Dios el Padre le trató, y escúchalo bien porque esto es importante que lo entendamos, y le machacó porque Dios el Padre le trató como si hubiera vivido nuestra vida para tratarnos a cada uno de nosotros como si hubiésemos vivido la vida tan santa que vivió Jesús. En Navidad, amigos míos, celebramos el aniversario, porque esa es la realidad. Celebramos el aniversario del nacimiento de Jesús. Pero la Biblia dice que ese mismo Jesús que un día nació indefenso, ese mismo Jesús será el juez de los vivos y los muertos. Y sobre esto, hermanos míos, me gustaría haceros una pregunta. ¿Seríamos capaces de celebrar año tras año el cumpleaños de un juez que pudiera condenarnos a la cárcel? Yo creo que no. Eso sería de locos. Eso sí que sería de locos. Por lo tanto, si vas a celebrar la Navidad lejos del significado que Dios le quiso dar y lejos de sin que tengas que ver con que Jesús es tu Salvador, insisto, si vas a celebrar la Navidad sin que Jesús sea tu Salvador, sin que tengas a Jesús como tu Salvador, perdóname que te diga que eres el tonto más tonto de todos los tontos habidos y por haber entre los tontos. Porque nadie, hermanos míos, nadie en su sano juicio sería tan tonto como para celebrar el nacimiento del que un día será su juez. Por lo tanto, mi querido amigo, no esperes al año que viene. No esperes al año que viene para tomar la decisión más importante de tu vida. Porque como dice la Biblia, hoy es el día aceptable. Hoy es el día que Dios te recibe. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. Y por último, y para finalizar ya, querría reflexionar sobre esto que os acabo de decir. La Biblia dice que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. Y también dice en el mismo texto que si oímos hoy la voz de Dios, no la voz de un simple predicador como este que tenéis aquí delante, si oís la voz de Dios, no deberías endurecer tu corazón. Dice, hermanos míos, amigos míos, que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de nuestra salvación, porque el pasado no existe. El pasado murió y ya no volverá. Dice que hoy es el día aceptable y que hoy es el día de salvación, porque el futuro es incierto y nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Y ni tú ni yo sabemos lo que sucederá el día de mañana. No sabemos si mañana veremos la luz del sol. Dice que hoy es el día aceptable y que hoy es el día de salvación, porque si el pasado pasó y el futuro es incierto, entonces, ¿qué es lo único que nos queda? El presente.
el hoy, el aquí y el ahora. El hoy, el aquí y el ahora. Por lo tanto, amigos míos, es hoy, es aquí y es ahora el mejor momento para decirle al Señor: sí, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Por lo tanto, si recibimos al Señor de todo corazón, Él perdonará todo nuestro pasado por muy negro y oscuro que haya sido, porque lo hará. Insisto, si recibimos al Señor de todo corazón, Él perdonará todo nuestro pasado por muy negro y oscuro que haya sido. Pero no solo eso, sino que nos dará un presente glorioso aquí ya en la tierra y cargado de esperanza. Y aquí viene lo más importante: nos garantizará el mejor futuro que podamos imaginar, porque ese futuro será toda una eternidad en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad. Y bueno, pues que esta Navidad podamos celebrarla con sensatez y con Jesús.